¿de qué árbol estás comiendo? Génesis 3, del 2 al 3, dice: Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La gente tiene sus teorías de que Adán y Eva comieron una manzana y que desde allí cayeron. Pues déjeme decirle que no porque usted se coma una fruta va a pecar contra Dios. Eso no tiene sentido. La Biblia está hablando en un sentido espiritual. Recuerde que lo que le contamina a usted es el pecado, y que fue Satanás quien tentó a Eva y le dio de aquel fruto. El diablo siempre nos va a tentar con ese árbol de los frutos del pecado para enemistarnos delante de Dios. Nadie va a ir al infierno por comerse una fruta, sino por el pecado que viene del diablo. El diablo le ofreció a Eva de aquel árbol que Dios le había prohibido. ¿Qué nos ha prohibido Dios a nosotros? ¿No es acaso que no pequemos contra Él haciendo lo malo? Lo que Él nos ha prohibido en su palabra. El árbol que te ofrece el diablo es del fruto del pecado. ¿Estarás tú comiendo de ese árbol? ¿De los frutos de la carne? ¿Será que ya te engañó la serpiente? Dios nos ha prohibido en su palabra que pequemos contra Él. Al comer Eva de aquel fruto, de aquel árbol prohibido, entró el pecado al mundo. Se dejó engañar por el diablo. El diablo te ofrece infinidades de pecados. Él siempre te va a susurrar al oído para que comas de ese árbol, pero está en ti escuchar esa voz, obedecer al Señor tu Dios. Cuando nosotros practicamos el pecado, estamos comiendo de ese árbol que Dios nos ha prohibido. Pero tú séle fiel a Dios y no comas de ese árbol. No aceptes la oferta del diablo. ¿Qué te está ofreciendo el diablo? Piensa, si cedes al pecado, pecas contra Dios y no estarías obedeciendo a Dios. No te dejes engañar por la serpiente. No comas de ese árbol. No cedas al pecado y obedece al Señor. No caigas en la trampa. No comas de los frutos del pecado. Solo los obedientes a la palabra de Dios tendrán vida eterna. Adán y Eva desobedecieron al Señor y por eso vino y entró el pecado al mundo. Y entonces cuando usted y yo pecamos contra Dios, entonces nosotros estamos enemistados delante de Dios, porque el único que nos justifica es Jesús. Pero si nosotros no obedecemos a Jesús, entonces no estamos haciendo su voluntad. Por eso cuando nosotros le hacemos caso al diablo, no estamos obedeciendo a Dios y nos estamos comportando como Adán y Eva en ese momento, que se dieron a lo que la serpiente les dio, ¿verdad? Y entonces no comas de ese árbol, no comas del pecado. ¿Qué estarás comiendo en este momento? ¿Será que el diablo te está ofreciendo el adulterio, la fornicación, el chisme, la mentira, la vanidad, la hipocresía? ¿Qué te está ofreciendo el diablo? ¿Qué es lo que estás comiendo? ¿De qué tipo de fruto estás comiendo tú en este momento? Medita y piensa si estarás comiendo de ese árbol que el Señor tu Dios te ha prohibido. El árbol del pecado. Ese es el árbol. No fue una manzana. Dios está hablando del pecado. Es el pecado que te lleva al infierno, no es una manzana. Así que medita qué tipo de árbol estás comiendo. Amén.